para poder aprovechar el tiempo. En unos segunditos me voy a presentar y ustedes van a conocer mi hoja de vida y van a conocer también el material y la técnica que vamos a utilizar y demás bajo ciertos criterios de trabajo. Digamos, un trabajo que se permite desarrollarlo de una manera muy activa en el término de que podemos compartir varias cosas bajo unos criterios especiales. ¿Yo qué utilizo? Normalmente utilizo en clase varios elementos claves. La primera es que yo tengo unas diapositivas que normalmente ayudan muchísimo para el desarrollo del conocimiento. Se ven muy didácticas en su haber de formación, pero en segunda instancia también son una herramienta capaz de fortalecer un modelo de preguntas que normalmente el estudiante ya en la trayectoria que yo llevo con GCAP ha podido, como llama, considerar varias cosas. La primera es que el estudiante hace la pregunta en el chat y yo poco a poco voy avanzando para el caso. Así que, más que en principio, y déjame comentarles por favor, mi nombre es Carlos Arturo Cáceres Castañeda. Yo estoy ubicado en la ciudad de Armenia, departamento del Quindío, en Colombia. Así que tenemos una oportunidad de estar no solamente en toda Latinoamérica, sino que de una u otra manera hacemos presencia, ¿no? Con maestros, con estudiantes, con personal de apoyo en diferentes latitudes, desde el cono sur, desde la Argentina, hasta un poquito más allá del norte, ubicándonos en México y el resto de Latinoamérica, también incluyendo las islas del Caribe. Así que la cobertura es importantísima. El aporte también es esencial. La, la acogida es excelente también. Yo soy experto en asuntos internacionales y de la logística mundial. No solamente he trabajado en áreas internacionales para los procesos de importación, exportación, sino que también he sido maestro a nivel nacional y a nivel internacional. Yo he dado clase en 15 universidades del país y 2 del exterior, pero además de ello, he sido investigador en asuntos internacionales y especialmente en logística. En la logística tanto de almacenes, de inventarios, de los procesos de importación, de los procesos de exportación, el comercio exterior, los acuerdos internacionales, todo lo que tenga que ver con el despacho aduanero, los procesos aduaneros, la intermediación aduanera, los Incoterms, que son tan importantes dentro de la negociación, la inteligencia de mercados internacionales, la política internacional, que eso también es otro esquema y por esta época está de moda. Todo lo que es la acondicionamiento para el manejo desde el punto de vista de las finanzas internacionales, aplicado a los negocios internacionales. Los mismos negocios internacionales son, como llama, parte de mi haber en el conocimiento y la formación, que con el mayor de los gustos me permito compartir con ustedes. Nosotros vamos a tener este curso de cinco sesiones y seguramente ustedes van a ver y van a visualizar realmente la capacidad y la visión en el momento de trabajo que tenemos, pero no nos vamos a preocupar muchísimo porque viene en una forma muy didáctica para poder no solamente aplicar la información directamente en el trabajo de ustedes, sino para quienes ahora empiezan en la vida laboral, pues con mayor razón en este modelo de trabajo, especialmente en la vinculación con los procesos aduaneros y en el despacho aduanero, van a ser ustedes protagonistas por el conocimiento. ¿Cómo hago yo para poder diferenciar el proceso en Latinoamérica entre un país y el otro? Entonces, normalmente yo tengo un modelo académico que es exactamente igual como formato para los países latinoamericanos e incluso Italia, España, Portugal y Francia, donde también he tenido mis experiencias desde el punto de vista académico. Y además de ello, adapto los ejemplos y la aplicación en cada uno de los países o los oriento en clase o ir poco a poco diciendo. Y quizás en la medida en que se orientan diferentes tipos de cursos, ahí ahí nos vamos conociendo y nos vamos, digamos, nos vamos emocionando con cada uno de los ejemplos que aplican, incluyendo para cada país. Ustedes se van a dar cuenta ahora, precisamente cuando toquemos el tema de arancel, cuando toquemos algunos elementos claves dentro del proceso. Así que
Son las 9:06 de la noche. Nos preparamos para prácticamente empezar nuestra jornada. Ya tenemos una grabación lista. Nuestra población está incrementando. Bienvenidos absolutamente todos. Son 77 que hay conmigo en plataforma. Así que simplemente para ustedes desearles una feliz estadía. No olviden entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, me la llevan directamente al chat, ¿sí? Como tal, aquí, por aquí ya tenemos un mensaje, ¿sí? Y ese mensaje también nos ayuda, por favor, a que nos comuniquemos poco a poco. Sí, claro, Verónica, claro que sí, nos estaremos viendo. Así que todo ello nos ayuda para poder saber cómo estamos trabajando cada uno de nosotros aquí en clase. Damas y caballeros, vamos a compartir pantalla para empezar. Son las 9:07. Hoy es 25 de noviembre del año 2025. Así que una cordial bienvenida. Llegó Navidad prácticamente. Entonces tenemos muchas actividades. Ustedes me dirán, por favor, si están viendo en este momento la diapositiva. ¿Me pueden decir ahí en el chat? Sí, 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 la veo, profe. Claro que sí. Sí. Entonces, me cuentan en este instante mismo que la están observando. Sí. Inclusive la podemos agrandar. Ustedes me dicen si sí o no. Y ya mismo voy a mirar. Como tal. Perfecto. Gracias, María. Nelcy, Larina, Cristina también. Gracias también, Cristina Romero y Jamie. Muchas gracias. Y la veo, Sol. Verónica, qué maravilla. Excelente. Ajá. Entonces aquí estamos. Todo sí, perfecto, dice Roy. Lidia Elizabeth también. Joel, gracias, María. Perfecto, sí, sí, sí. Entonces ya tenemos en este momento una herramienta de trabajo importantísima. ¿Sí? La tenemos a la mano. ¿Sí? Rápidamente, qué nos dice la diapositiva como para dar inicio? Nos dice, auxiliar de despacho de aduanero se llama nuestro curso. Yo soy magíster en procesos de dirección empresarial, pero además ya me voy a presentar oficialmente. Este que está aquí, el que vamos a emitir hoy, es un juego de tres diapositivas. O sea, son tres juegos. Hoy creo que vamos a trabajar con el primero, pero son tres juegos en todo el curso. En nuestra clase última, ya les voy a dar el tema del programa. Automáticamente tenemos un mensaje también en términos de ejercicios que van incluidos dentro de las diapositivas. Las diapositivas, los tres juegos, yo los envío directamente a la institución en el transcurso de esta semana y ellos y esos tres juegos van a estar disponibles para todos ustedes. Así que tenemos ello. Ahí está el horario. Dice clases en noviembre a las 9:10 de la noche, hora de Colombia, ¿cierto? Hasta las 10:10. Los días martes, que es hoy, el próximo jueves 27, el sábado 29 de noviembre. Y volvemos en diciembre, pero en diciembre 2, que es el martes, y finalizaremos el jueves en diciembre 4, nuestro curso de 5 sesiones especial para trabajar el tema auxiliar de despacho aduanero como tal. A mí me gusta siempre empezar con una reflexión, pero antes de empezar me voy a presentar. Esta es la hoja de vida del maestro. Coloco en consideración mi nombre, Carlos Arturo Cáceres Castañeda. Por aquí aparece mi correo electrónico y ustedes lo pueden tomar, considerar. Mi hoja de vida se compone de 5 punticos, nada más. Estos 5 puntos están relacionados primero con las titulaciones. Yo soy profesional en comercio internacional, egresado de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Pero además soy especialista en administración de empresas, magíster en procesos de dirección empresarial, diplomado en docencia universitaria y otros cursos adicionales de alto nivel. Además, múltiples cursos dentro y fuera de Colombia. Tengo una experiencia empresarial de 20 años en mi segundo elemento de hoja de vida. He sido directivo universitario, decano y vicerrector de una universidad muy importante regional, coordinador académico, coordinador de área, consultor empresarial.
asistente de gerencia internacional, gerente de carga internacional. He sido jefe técnico de comercio exterior de una empresa del Estado, empresario independiente. He sido también locutor especializado con un programa desde todo punto de vista económico y de asuntos internacionales llamado Industria, Desarrollo y Progreso para la radio regional. En el tercer elemento está la experiencia como docente en 15 universidades de Colombia y 2 del exterior, además de la institución como GECAP. He sido docente universitario en pregrado, posgrado, presencial, distancia, virtual y epistolar. Unos 30 años de ejercicio profesional en el área. Profesor universitario en pregrado y posgrado en las áreas internacionales como el comercio internacional, el comercio exterior, la logística nacional e internacional, la economía, la administración, el marketing internacional, el servicio al cliente y otras más. Instructor del SENA, una institución en Colombia dedicada a la formación para el trabajo en 4 oportunidades, de una institución del sector público dedicada a esta área que me ha permitido a mí tener una experiencia mucho más importante con la vida laboral y especialmente con el encaje que tienen los estudiantes dentro de la vida empresarial. He sido miembro de varias juntas departamentales y regionales, miembro de la Junta de Ciencia y Tecnología del departamento, donde se dio origen a proyectos de inserción a alcaldías en uso de tecnologías. Miembro del Comité Departamental de Comercio Exterior y miembro del Comité Regional de Comercio Exterior, donde se promovieron la creación de 3 zonas francas, hoy en día totalmente en operación. He sido también miembro de un departamento de investigaciones a nivel de la universidad como investigador académico. Y además he sido también miembro en una corporación de fomento y turismo en la participación de las festividades de esta región, llamada Armenia, del departamento del Quindío, en Colombia. Ya vamos a decir dónde estamos ubicados también. He sido consultor de las cámaras de comercio regionales, 1 y 2, pero además asesor empresarial en materia de comercio exterior con alianzas con operadores logísticos de comercio exterior en Colombia y con brokers en el exterior. Tengo una experiencia actual, no solamente en el año 2024, en el 2025 y seguramente en el año 2026, como formulador, evaluador y ejecutor de proyectos empresariales, comerciales y de negocios sociales, tesis de grado de cooperación internacional. También soy experto en asuntos de la exportación de café como asesor autorizado por la Federación para apoyar a los exportadores que normalmente despachan café a través de una vía mucho más pequeña en cantidades menores para determinados tipos de cafés a nivel mundial. Los mismos exportadores buscan la consultoría presencial propia a la cual generalmente yo hago. Soy docente presencial, distancia virtual y epistolar a nivel internacional y además busco operar. Aquí estoy buscando ser consultor e influencer en comercio internacional en Colombia, Estados Unidos, Canadá y Europa, donde ya tengo algunos pinos como tal, y en el resto de Latinoamérica a través de GECAP. Actualmente estoy escribiendo, ya llevo un tercer libro que próximamente creo que es para el mes de enero o febrero, donde se empezará la publicación como tal en asuntos internacionales y de comercio exterior. Para ello, ustedes deben estar pendientes. Toda esa tarea es parte de mi trabajo. Vámonos un momentico a mirar. Esa es mi hoja de vida. Espero que a ustedes les llame la atención, les guste, ¿sí? Y entonces está a completa disposición para todos ustedes y seguramente la vamos a disfrutar aquí en nuestra clase. 100 conmigo. Excelente. Aplausos para ustedes. Definitivamente tenemos ya una magnífica presencia de todos ustedes en este curso y así que seguramente vamos a aprovecharlos todos como tal. Recordemos, si tenemos una pregunta, ustedes por favor me envíen la pregunta vía chat y yo inmediatamente la estoy mirando, estoy analizando y bueno, ahí mismo doy respuesta como tal al caso. Voy a dejar un poquitico la cámara, ahora la volvemos a colocar y vamos a dar inicio. Como les decía, a mí me gusta mucho empezar con una reflexión. Casi todas mis clases como tal las hago de esa misma manera. Y la idea central es que podamos, con la reflexión, empezar a hacer un análisis apropiado
dentro de lo que realmente nos espera en clase. Digamos que los asuntos aduaneros como conjunto de disposiciones jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, regula por medio de contribuciones, regulaciones o restricciones arancelarias y no arancelarias, la entrada o salida de mercancías de nuestro país. Una reflexión escrita por algo que Tallín Moreno lleva a Felipe, ¿sí? Y es muy claro que en esos 4 o 5 renglones nos están diciendo exactamente que esos procesos aduaneros incluyen varios elementos claves. ¿Cuáles? Una documentación, un manejo desde el punto de vista arancelario, un conocimiento de los códigos de aduanas, un procedimiento también desde el punto de vista de la logística dentro de un aeropuerto internacional o dentro de un gran puerto o una zona franca. Y por supuesto también un manejo totalmente ético a los procesos aduaneros, que es lo que normalmente se enseña dentro de un proceso como tal, para ir a aplicarlo allá en el modelo de trabajo. Mi nombre es Carlos Arturo Cáceres Castañeda, yo soy consultor empresarial internacional, influencia en logística de asuntos internacionales y de comercio exterior. Entonces, esa es la reflexión y así mismo como la hemos trabajado. ¿Qué vamos a ver en clase? O durante todo el curso, mejor. Nuestros temas están relacionados con las siguientes 2 partes, uno llamado generalidades y el otro se llama procesos aduaneros. La primera parte tiene que ver con la legislación técnica aduanera, los puertos y aeropuertos internacionales, el ambiente aduanero y el rol, los documentos aplicables al comercio exterior y a la gestión aduanera, que hasta aquí creo que vamos a ver el día de hoy, o la otra, y la participación dentro de la cadena de suministro internacional. Obviamente vamos a hablar de la ética aduanera y del comercio exterior en unos temas del próximo jueves, Dios mediante, como tal, que están incluidos también en este juego de diapositivas, como tal. Y una segunda parte hace referencia a la operatividad del comercio exterior, la operatividad aduanera en los procesos, la nomenclatura arancelaria, que es importantísimo tocarla y analizarla, visualizarla. Aquí yo les voy a dar unos ejemplos claves de toda la nomenclatura arancelaria desde la 01 a la 99 y ustedes seguramente se van a dar cuenta del conocimiento adicional que tenemos para poder ofrecer académicamente el trabajo. La valoración de las mercancías en aduanas, el mismo arancel de aduana, la liquidación de tributos aduaneros y unos ejercicios prácticos que los vamos a hacer en nuestra última clase el jueves de la semana entrante. Es decir, el último día de clase, ese día tenemos ejercicios prácticos. Ustedes no se los pueden perder. Así que una cordial bienvenida desde ya y especialmente para todos nuestros días de clase y para ese día que hay unos ejercicios prácticos adicionales a nuestro tema. Entonces, este es el programa, ¿sí? Espero que prácticamente les esté gustando nuestra propuesta como tal. Sol María, es maravillosa su hoja de vida, profe. Yo quiero importar producto de India. Le puedo escribir a su correo con el mayor de los gustos. Con el mayor de los gustos. Claro que sí, claro. Bien, pues yo estoy aquí dispuesto para poder, no solamente, aquí dice mayor, pero es con el mayor de los gustos, claro, con el mayor de los gustos le quiero como explicar. Válido, claro que sí. Es importante tener en cuenta y que estos cursos que estamos valorando y certificando con los estudiantes son unos peldaños importantísimos para el desarrollo de la propuesta como tal. Así que bienvenido como tal. Continuemos. Son las 9:20. Tenemos 103 en pantalla conmigo, así que estoy muy contento porque poco a poco vamos avanzando. Tenemos aquí a Latinoamérica, por aquí estamos, ¿cierto? Y resulta que nosotros empezamos con algo que llama la legislación técnica y aduanera. Y entonces aquí, en esta legislación técnica y aduanera, damas y caballeros, les quiero hacer una pequeña demostración de que los códigos aduaneros están por doquier. En todos los países latinoamericanos y del mundo hay algo que llama estatuto aduanero, o en algunos países llama Ley General de Aduanas. O además, por ejemplo, en los países de habla inglesa, se llama Customs Code. ¿Sí?
Ese Customs Code, ¿sí? Es el famoso estatuto aduanero para un país como el nuestro o para un país latinoamericano. O se llama decreto de aduanas y procesos de importación y exportación en algunas partes de algún país. Por ejemplo, como en Honduras, en Guatemala, parece así que se llama de esta manera, ¿sí? Pero es exactamente igual, es un código aduanero, como aparece aquí en el Brasil, código aduanero o en Portugal, ¿sí? Entonces, allá he tenido la oportunidad de estar 2 veces en el Brasil y ¿cómo se llama? Y allá cambió mi nombre, ¿sí? Cuando estoy en el Brasil ya no me llamo Carlos Arturo Cáceres, allá me llamo Carliño. Entonces, allá he tenido la oportunidad de estar en un nivel de conferencias a nivel internacional, especialmente que tiene que ver con el tema de la logística de clase mundial. O en otros países se llama Manual Aduanero y de Comercio Exterior. En otras palabras, damas y caballeros, a nosotros como expertos en el programa de auxiliar de despacho aduanero, no es que nos tengamos que aprender el código, ni mucho menos. Ese lo vamos aprendiendo poco a poco a medida que vamos avanzando en nuestra tarea. Me explico. Cuando hay una persona que trabaja para nosotros, vinculado con los aspectos relacionados con el despacho aduanero de mercancías, tanto en las importaciones como en las exportaciones, generalmente conoce y aplica las normas a que hace referencia. Voy a dar un ejemplo. Si usted es un gran importador, si su empresa es una gran importadora de repuestos, pues debe conocer realmente la legislación que ampara el proceso para los repuestos de vehículos. ¿Qué condiciones, qué características, en qué parte del estatuto está? Que efectivamente tiene que ver con el tema para evitar los inconvenientes que realmente puede ejercitarse en una aduana por incumplimiento de alguna norma o por la falta de que se haya generado un proceso completo en la interpretación de la norma para poder ingresar una mercancía. Pero además, muchas veces las mercancías vienen de otras latitudes y cuando llegan de otras partes del mundo también es necesario conocer la legislación en el exterior. Y entonces en ese caso se le pregunta al exportador de qué manera podemos nosotros como importadores contribuir para que las mercancías lleguen a término, conociendo de que el estatuto aduanero en el país de salida incluye algunos elementos obligatorios, o al contrario, cuando estamos hablando de exportaciones. Entonces, ustedes ven este mapa tan bonito como está aquí de muy colorido de toda Latinoamérica, ¿sí? Y estamos hablando de un país que efectivamente, perdón, de un conjunto de países, de un hemisferio occidental, ¿sí? Que realmente como países hermanos, como países limítrofes, como países que tenemos una misma lengua, que quizás de pronto nos ayudamos o que quizás de pronto nos fortalecemos o de un momento a otro tenemos un llamado de atención por algún otro país, de eso no voy a hablar en este instante, pues seguramente podemos generar un intercambio comercial de mercancías con base en que conocemos el estatuto aduanero. Pero también quiero por favor decir y aclarar aquí en esta primera diapositiva que el estatuto aduanero ayuda muchísimo también a aquellas empresas que se dedican a la intermediación aduanera. Hay empresas dedicadas a ello. Una empresa intermediaria aduanera lo que hace es contratar unas personas que van a trabajar en puertos y aeropuertos, que sean auxiliares de despacho aduanero certificados por el GCAP y que hayan recibido clase con el profesor Cáceres, o sea, yo. ¿Para qué? Para que hagan el trabajo directamente en puerto o en aeropuerto internacional vinculados con las actividades del comercio exterior, con los procesos de importación y con los procesos de exportación. ¿Por qué? Porque conocen que la existencia del estatuto lo saben, ¿cómo se llama? Interpretar o analizar y evaluar, y además lo saben respetar, sobre todo desde el punto de vista ético profesional. ¿Cómo es el trabajo de un auxiliar de despacho aduanero? Pues por aquí lo vemos, quizás tomando nota de las mercancías, de eso vamos a hablar ahora más tardecito, ¿sí? Por aquí lo vemos aprovechando cuáles son las modalidades, los medios de transporte, y quizás aquí hay un funcionario también que está analizando y evaluando los contenedores como tal. Y ellos pueden estar en cualquiera de los puertos internacionales o en cualquiera de los aeropuertos internacionales existentes.
Aquí tengo los principales puertos y los principales aeropuertos internacionales de cada uno de los países latinoamericanos. Por ejemplo, en México está Manzanillo, el aeropuerto Benito Juárez; en Guatemala el puerto de Quetzal, en La Aurora, el aeropuerto. Honduras, está Puerto Cortés y está Juan Manuel Gálvez en el aeropuerto internacional. El Salvador está Puerto de Acajutla, San Óscar Arnulfo Romero, el aeropuerto. Nicaragua, Puerto Corinto. Sandino es el aeropuerto. Costa Rica es Puerto Moín. Juan Santa María es el aeropuerto. Panamá es Puerto Balboa, mientras que el aeropuerto es el aeropuerto internacional de Tocumen. En Jamaica está el puerto de Kingston, ¿sí? Y por supuesto el aeropuerto internacional Norman Manley. En Colombia, en Cartagena y Buenaventura, obviamente están los puertos más importantes. Próximamente puede estar Puerto Antioquia. Y el aeropuerto internacional más importante reconocido a nivel mundial es el aeropuerto El Dorado, como tal. Sin embargo, hay otros aeropuertos internacionales, como en todos los países. Igual en Venezuela, en Maracaibo y Puerto La Cruz, están los puertos. Hay uno que se llama Puerto Ordaz o Puerto Cabello, ¿sí? Son puertos muy importantes que mueven muchas mercancías para la República de Venezuela. Y el aeropuerto internacional de Maiquetía, en Simón Bolívar. En Brasil, el aeropuerto internacional de Santos, queda casi al sur, muy limítrofe con Uruguay. Y el aeropuerto internacional de Guarulhos, en Sao Paulo. Ecuador, en Guayaquil, obviamente, el puerto de Guayaquil y el aeropuerto internacional de Quito. En Perú, el puerto del Callao, ¿sí? Excelente, muy rico, de mucho movimiento de mercancías y demás. Y por supuesto el aeropuerto internacional Jorge Chávez, de, mucha, de mucho movimiento de aerolíneas y de pasajeros y de carga a nivel mundial. Bolivia, Puerto Aguirre, zona franca. ¿Sí? Chile, San Antonio en Valparaíso. Argentina, Puerto de Buenos Aires. En Uruguay, el puerto de Montevideo. Y finalmente en Paraguay, el puerto de Asunción, con sus respectivos aeropuertos internacionales, ¿sí? Donde normalmente un auxiliar de despacho aduanero ejerce unas funciones de carácter logístico, que son muy importantes dentro de los procesos aduaneros como tal. Vamos a dar una miradita, ¿sí? ¿Qué nos dice por acá cómo se llama el mensaje? Sí, señor Marisol, perfecto. Así es. Buenas noches para todos, dice Marisol. El de Manzanillo está muy bien y es importante en México, no solamente en México. Nosotros lo reconocemos. Manzanillo es un gran punto importante para el desarrollo del comercio internacional como tal, tanto en importaciones como en exportaciones. Muy bien, es correcto. 97 conmigo en este momento. Muy bien, sigamos avanzando. Son las 9:29 de la noche. Perfecto. Mire cómo vamos de bien. Excelente. Muy buena la participación, ¿sí? También está en AIFA, efectivamente, Vanessa. Profesor, y el puerto de Chancay es estratégico. En ese caso, el tema es que hay puertos que son, ¿cómo se llama? Demasiado fuertes, ¿cómo llaman el proceso? Ah, claro, hay unos, incluyendo en Cuba, que es muy válido, Cristina, y uno de pronto se le pasa por alto, pero en Cuba existen esas posibilidades comerciales que normalmente ayudan para el transporte de las mercancías. Y bajo ese criterio aparecen, aparecen, ¿cómo llaman? Los puertos importantes y los aeropuertos, obviamente el aeropuerto internacional de La Habana, como tal. Muy bien, gracias, Maravilla, muy amable. Continuamos. Avancemos entonces con nuestro tema de clase. Ampliemos aquí y nuestra diapositiva nos muestra lo siguiente. Para poder avanzar un poquito en el auxiliar de despacho aduanero, que es nuestro curso, debemos conocer algo que se denomina un ambiente aduanero y el rol que tenemos como auxiliares de despacho aduanero. Antes de ello, un segundito, así por aquí ya vamos a llegar a lo que seguramente va a mostrar. Entonces, nuevamente. Resulta que el ambiente aduanero y el rol que tenemos como auxiliares de despacho aduanero está involucrado con los siguientes elementos claves. Resulta de que un auxiliar de despacho aduanero presta sus funciones directamente con estos usuarios del comercio exterior
para las aduanas. En otras palabras, lo que está aquí a mi izquierda en el cursor, ustedes lo están viendo en este momento. Voy a dar un segundo para que ustedes lo miren aquí rápidamente. Un segundito, ¿sí? Lo ven a la izquierda en esta columna. Se dan cuenta que existen unos usuarios del comercio exterior y que tienen un ejercicio dedicado a las aduanas. ¿Dónde? Donde prestan el servicio de los auxiliares de despacho aduanero certificados por GCAP. En empresas transportadoras, las empresas transportadoras nacionales y extranjeras o internacionales son las que normalmente hacen alusión a un proceso de transporte de las mercancías hasta el puerto o hasta el aeropuerto o viceversa. Y allí normalmente tienen un auxiliar de despacho que maneje la documentación, que la conozca, que le dé salida a las mercancías, que aplique para el modelo de transporte como tal. Transporte es una situación, es un elemento clave dentro de la logística. ¿Y cómo es? Dentro del transporte existen unos costos y esos costos los maneja un auxiliar de despacho aduanero, unas tarifas para el transporte de carga y un manejo del tema de los fletes. Aparecen los agentes de carga, que son conocidos en el mundo entero como forwarders. Voy a repetir la palabra, forwarders. La voy a escribir en el chat, aquí, forwarders. Ahí es, para recordarla. Alexa, en Venezuela no estoy clara. Hay uno que se llama el Guamache, no, en el que reemplazó a Puerto Cabello, a Puerto Ordaz con otro nombre. Sí. Es el más importante hoy en día por el movimiento de muchas mercancías. ¿Se habla algo de exportación de petróleos? Sí, señor, claro que sí. Las pruebas de tanques en las inspecciones de cantidad y calidad mediante el valor FOB, sí, señora, claro que sí. Inclusive, ahora seguramente vamos a tocar un elemento clave, pero en el transcurso de lo que dura el curso, vamos a hablar muchísimo de un modelo parecido a este tema. ¿Sí? ¿Para qué? Para poderlo relacionar con base en el John Elsie. Con el mayor de los gustos. Para eso estamos. Perfecto. Continuamos. Los agentes de carga, les decía, son forwarders, son empresas que se dedican exclusivamente y tienen trabajadores auxiliares de despacho aduanero encargados de conseguir carga a nivel internacional para los medios de transporte internacional como tal. Los mismos puertos, aeropuertos internacionales también requieren de personas auxiliares de despacho aduanero que generen y hagan procesos, que estén ubicando y estén controlando la llegada de los contenedores y demás, la salida, la ubicación de las mercancías, el tiempo en que se demoran y los lugares de almacenamiento como tal. Todo eso es un proceso de trabajo de un auxiliar de despacho aduanero. La verificación de las cargas y demás, tanto en puertos como en aeropuertos o en bodegas o en depósitos habilitados, que es exactamente igual. Una auxiliar de despacho aduanero también lleva control de inventarios de las mercancías que ingresan o salen de los diferentes almacenes o bodegas, o lo que conoce con el nombre de depósitos habilitados por la aduana. O en lo que yo les hablaba ahora de las sociedades de intermediación aduanera, SIA, que en Colombia reciben este nombre, pero que en otras partes del mundo se llaman agentes de aduana. Ese agente de aduana está aquí en el centro de operaciones de este documento. ¿Por qué? Porque es la que mayormente contrata auxiliares de despacho aduanero. Un agente de aduanas es una empresa, ¿sí?, que presta servicios a terceros como gestor en el despacho de mercancías e intermediario entre importadores y exportadores y la aduana. La contratación de sus servicios es obligatoria para importaciones superiores a $1,000 y exportaciones mayores a 2,000. Es decir, unas empresas para poder hacer sus procesos aduaneros necesariamente requiere de un agente de aduanas. ¿Lo puede hacer también en forma directa? Sí, solo sí. Las mercancías llegan a la misma región donde está operando directamente la empresa. Ejemplo, si el empresario se encuentra ubicado en Bogotá e ingresa mercancías por el aeropuerto El Dorado, pues no requiere obligatoriamente de contratar a un agente de aduanas. Sin embargo, lo puede hacer como tal.
Los agentes de aduana en Colombia se llaman sociedades de intermediación, pero en el exterior, esa empresa que es intermediaria se llama agencia de aduanas y que cobra unos servicios, o mejor, cobra unos honorarios y unos gastos por los servicios que presta a terceros. ¿Cuáles? Un promedio del 1% sobre el valor CIF aduanero. De ese tema, seguramente cuando hagamos los ejercicios nos vamos a dar cuenta cómo opera. Y unos gastos. No necesariamente pueden haber esta gran cantidad de ítems en gastos. Pueden ser menores o pueden ser mayores dependiendo del tipo de producto. Hay mercancías como por ejemplo lo que decía ahora Nelsi, que esas mercancías requieren de pronto ciertos niveles, ¿sí? Es decir, o de pronto ciertos estilos, digámoslo. ¿Para qué? Para ser analizados desde el punto de vista de que del tema químico como tal. Y entonces muchas veces hay un costo adicional que lo incluye el agente de aduanas en la factura por cobrar al intermediario, en el caso al importador o al exportador. Hay usuarios de aduaneros permanentes como importadores, ¿sí? Así se llaman de pronto en Colombia, pero en otros países se llaman importadores o exportadores, ¿sí? Y esos importadores y exportadores directos, ¿sí? Muchas veces hacen ellos mismos las importaciones y contratan un auxiliar de despacho aduanero para que les ejecute este proceso en las aduanas. Y las entidades autorizadas a recaudar, como la misma aduana como tal, que tiene los procesos de liquidación de aduanas, el manejo de la documentación, el archivo de la documentación en el computador, porque hoy en día esos procesos son muy virtuales, pero requieren de que la documentación cumpla con unas condiciones específicas. Así que, tema que vamos a tocar seguramente en el transcurso de las siguientes clases. Y unos usuarios internos de la aduana que también tienen el rol como auxiliar de despacho aduanero en estas operaciones. Lo vamos a ver en una diapositiva o en una fotografía ahora más tardecito. Miremos la hora, 9:38. Vamos supremamente bien. Es hora de responder algunas preguntas. Buenas noches. ¿El monto superior de $1.000 por importación y superior a $2.000 por exportador es así en toda Latinoamérica o solo en Colombia? No, en toda Latinoamérica. Normalmente el intermediario aduanero, ¿sí? Es contratado, por ejemplo, en algunos países precisamente para que gestione, pero en algunos otros países es obligatorio tenerlo. Así que, como tal, y es mucho mejor, porque genera mayor empleo la empresa al tener una mayor cantidad de operaciones en los diferentes puertos y aeropuertos internacionales como tal. Entonces, me explico. Si hay una empresa que es intermediario aduanero, esa empresa trabaja para muchos importadores y trabaja para muchos exportadores. Entonces, requiere de contratar auxiliares de despacho aduanero que gestionen las importaciones y las exportaciones de los clientes que tiene la empresa como tal. Avancemos. Miremos entonces. Tenemos un mensaje. Qué bueno, aquí está. Hay un mensaje generado por la institución GCAP. Ahí me corresponde ser el interlocutor. Aquí me ven, ¿sí? Por acá, ¿sí? Por aquí con un megáfono, digámoslo así. Pero el mensaje es sencillo. Dice, aprovechen la oportunidad y obtén tu certificado GCAP mediante este mensaje llamado Speech. Fortalece tu currículum vitae a la hoja de vida. Ser destacado en tu próximo trabajo, aumenta tus conocimientos y obtén el aval de la International Google Workspace for Education. Separa ya tu certificado desde 50 soles o $14 estadounidenses. Una promoción válida hasta el 2 de diciembre. No sé si sea hasta el 2, yo la coloqué aquí el 2, pero la institución seguramente les dice más tarde hasta qué día hay plazo para ello, ¿sí? Posiblemente sea mayor. Aproveche ya y sea un profesional altamente competitivo en el mercado laboral. Recuerda que GCAP siempre está comprometido con la enseñanza. Para mayor información, escribe a los administradores del grupo WhatsApp en esta página que está aquí. Pero yo tengo entendido de que en la reunión que tuvieron previa a la clase les dijeron algo, pero también seguramente les van a decir una vez culminemos nuestra fase de clase a las 10 y pedacito de la noche. Así que
Ustedes van a quedar con Paula y van a conversar un poquitico sobre el tema y finalmente les va a servir muchísimo para poder tener un ahorro en su certificado como tal. Veamos, aquí están las fotografías de las que le mencioné. Aquí hay uno de ustedes, ya un caballero, también hay una señorita que tiene una operación, ¿sí? Desde el punto de vista portuaria como auxiliar de despacho aduanero y tiene injerencia en un puerto como tal. ¿Qué hace el caballero? El caballero recibe las mercancías, las evalúa, las compara con la documentación, verifica su estado como tal, verifica el estado del contenedor o de las mercancías que vengan a granel. Si le corresponde presentar la documentación ante las aduanas, lo hace. O por el contrario, para ello de pronto puede haber otra persona que se dedique al proceso aduanero o puede servir de intermediario en la inspección de las mercancías como tal. Incluso si trabaja en una compañía de seguros, puede ser aquella persona que ajuste en términos de costo alguna pérdida total de la mercancía o pérdida parcial con base en algún inventario o haga el inventario y haga el análisis cuando las mercancías están llegando al puerto o están saliendo del país. Igualmente, dentro de una bodega, aquí vemos una buena cantidad de mercancías, unos espacios en una parte logística. Hay mercancías que están llegando procedentes del exterior y cuando hay una persona, dama o caballero, que está ubicada dentro de este espacio, está haciendo muchas cosas. Está verificando las mercancías, está ubicándolas correctamente en el proceso donde está la dirección de ubicación de las mercancías, las está teniendo en cuenta con base en unos criterios de análisis en la forma como han llegado las mercaderías. Y fuera de eso, cuando se llega a la época de la inspección, la presentación de los documentos y finalmente la salida de la bodega con destino al importador o el despacho al exterior, si es una bodega transitoria para la salida. Y por aquí aparece también una bodega con, con unas estanterías supremamente altas de 7 metros máximo, ¿sí? ¿Sí? Con sus entrepaños bien codificadas las direcciones para la ubicación de las mercaderías, un sistema de rodamientos para poder trasladarlas con facilidad y efectivamente una dama que hace inventarios, que hace un análisis del contenido, de cómo están las mercancías y demás, que es auxiliar aduanero formada de GCAP. ¿Cuáles son los cargos auxiliares que tenemos en este momento a las 9:43 minutos? Ahora vamos a resolver algunas preguntas. ¿Sí? En vez de que usted se llame un auxiliar de despacho aduanero, que esta es la titulación, puede tener un cargo similar. Usted puede ser un auxiliar de comercio exterior. Ve, por aquí está. Este es mi avatar. ¿Sí? Y usted está mirando, yo este señor lo conozco. Claro, yo ahora estaba por ahí en la pantalla. ¿Sí? El profesor. Aquí está mi avatar. ¿Sí? Un cargo, un auxiliar de comercio exterior o un auxiliar de aduanas, un auxiliar de importaciones, un auxiliar de exportaciones también se puede llamar el cargo, ¿sí? Cargos similares. Un auxiliar de agente aduanero también en algunos países pues, se puede llamar así de esa manera. Un auxiliar portuario que hace un trabajo en puerto con base en criterios de despacho aduanero de mercaderías. O un auxiliar de agente de carga internacional y aduanas. Hace todos los procedimientos. Un auxiliar en operaciones logísticas internacionales. Y por supuesto, dentro de todo este proceso puede haber una auxiliar de logística en importaciones. Aquí es donde voy a parar un momentico. Quien les habla, y especialmente quien está aquí en este avatar, ¿sí? Como tal, empezó su vida laboral como auxiliar de importaciones. Posteriormente me convertí en auxiliar de comercio exterior porque importábamos y exportábamos. Finalmente me convertí en el jefe técnico del Departamento de Comercio Exterior de la Fuerza Aérea en Bogotá. Me correspondía hacer todas las importaciones y exportaciones temporales de los repuestos de las aeronaves y todo lo que tiene que ver con el andamiaje logístico de ese proceso. Mucho trabajo, pero yo era uno de los que colaboraba, pero finalmente fui el jefe del departamento técnico en materia de comercio exterior y allí mismo en Bogotá hice carrera profesional en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, que ya presenté en la hoja de vida.
Por eso mi conocimiento y mi formación, y además de ello, las actividades que hago como profesor universitario como tal. Este es el trabajo. Cualquiera de los cargos similares es exactamente igual a algo que se llama auxiliar de despacho aduanero, que está formado por la institución GCAP. Bienvenidos todos ustedes. Veamos. Una pregunta, dice Lidia Elizabeth Ocampos. Dice, profesor, ¿el sistema Sofía se sigue utilizando? Sí, señor, sí, claro que sí. El sistema Sofía normalmente lo utiliza el SENA como tal para los procesos que hacen referencia a la contratación y expertos en asuntos internacionales y de comercio exterior, la parte logística inclusive, ¿sí? Como tal. Y entonces bajo esta figura. Y en los procesos aduaneros, el sistema Sofía se utiliza para poder desarrollar unos criterios de almacenamiento con base en una codificación, ¿sí? Desde el punto de vista virtual en los computadores de las aduanas. Profe, ¿qué pasa si el capital autorizado de una empresa es de 100 millones, capital suscrito de 20 millones y capital pagado de 20 millones? Dicha empresa puede importar desde el monto del capital autorizado. En algunos países se le exige que definitivamente en el registro mercantil que tiene la empresa registren una mayor cantidad en términos de capital pagado, ¿sí? Capital suscrito y capital que tenga la empresa, precisamente para que se vea y se observe de que definitivamente es una empresa que dentro de muy poco tiempo va a tener todo el capital pagado. ¿Para qué? Para que la solvencia de la empresa se vea reflejada en el monto de las mercancías que va a importar y que sirve para contratar con terceros. Por ejemplo, si usted va a importar unos andamios y unos pilotes y yo no sé qué de pronto que son supremamente costosos, y tiene una empresa de 4 pesos, seguramente no va a ayudar muchísimo para el desarrollo de ello y no se le va a permitir la importación, pero no se le va a permitir inclusive la contratación con terceros. Pero cuando se empieza de un capital de trabajo pagado en términos generales de mucha responsabilidad, usted tiene posibilidades de contratar con terceros y de ahí en adelante proceder a hacer los procesos de importación normales. Con mucho gusto, Lidia. Buenas noches. ¿A qué se llama pago de desaduanaje? Muy bien. Cuando se pagan los tributos aduaneros, no solamente se pagan esos impuestos, sino que también se pagan algunos gastos generados en los procesos aduaneros. Todos esos tributos que son impuestos a las aduanas, a los procesos de importación, más los gastos, se llama pago de desaduanaje, como tal, incluyendo el almacenaje de las mercancías, que está provisionalmente, como tal. Son las 9:49. Y estamos en este momento resolviendo algunas preguntitas, y claro, con el mayor de los gustos. Esta es mi metodología. Ustedes la han acogido rápidamente, los felicito, me alegra muchísimo. Es importante ello. Me ahorro mucho tiempo que de pronto entregarles el micrófono a ustedes porque allí nos pasamos tiempito y me encanta más en el momento en que ustedes generan la pregunta y yo estoy abriendo el espacio para poder responder las inquietudes a que haya lugar como tal. Así que bienvenidas todas y cada una de las preguntas que hacen referencia a nuestro tema de clase. Son las 9:49, todavía tenemos tiempo, ¿ves? Qué maravilla, nos ha rendido y vamos avanzando. Tenemos dentro de nuestra siguiente diapositiva, bueno, antes de ello tenemos un mensaje también adicional. Resulta, damas y caballeros, que cuando nosotros estamos hablando de las diferentes bodegas existentes en los procesos aduaneros en materia de comercio exterior, existen unos depósitos habilitados que son de jurisdicción aduanera. En otras palabras, las mercancías que están llegando a estos lugares todavía no han sido nacionalizadas, todavía no han sido pagados los tributos aduaneros, todavía no se han tramitado la documentación. Están a la espera de que se ejecute este proceso o están en el trámite. Es un trámite provisional para que las mercancías queden libres a favor del importador, de quien la está importando.
Pero no solamente esas mercancías pueden estar en una zona habilitada de aduanas. Esas mercancías también pueden estar en unas bodegas de carácter particular, por ejemplo, como una zona franca. Es un lugar diferente, un lugar casi industrial, y es el lugar industrial que tiene unas bodegas especiales contratadas por la aduana. Hay mercancías que están ubicadas allí y que esas mercancías van a tener un rápido movimiento, digámoslo así, para transportarse sin nacionalizar de un lugar a otro o simplemente para pagarse los impuestos y ser trasladadas a una empresa que está ubicada dentro de zona franca. Ahora, pueden existir también unas zonas de almacenamiento internas en las sociedades portuarias como tal, dependiendo del tipo de sociedad portuaria y su especialidad. Entonces, existen puertos muy grandes, ¿sí? Y existen puertos muy pequeños o puertos de pronto auxiliares o de pronto puertos especializados como tal. Por ejemplo, en Colombia existe un puerto como el caso, por ejemplo, de Cartagena, que es un puerto especializado para el manejo de contenedores. Sin embargo, trabaja carga seca y trabaja obviamente tipos de líquidos y demás, o sea, una diversidad de productos, pero el 90% de su procedimiento está en función de los contenedores, mientras que el puerto de Santa Marta está más para la carga líquida, para la carga granel, que propiamente para la carga en contenedor. Es decir, está especializado en otra área, pero sin embargo maneja esos criterios. El puerto de Buenaventura es un puerto que permanentemente está en función de muchas actividades de mercancías. Por supuesto, entonces el puerto tiene que ser muy grande, el puerto tiene que tener muchas características específicas para el manejo de contenedores, para el manejo de carga seca, para el manejo de carga granel o para el manejo de carga líquida o para el manejo de carga peligrosa, para el manejo de carga delicada, etcétera. Y entonces, para eso los puertos y aeropuertos y los especialistas en el despacho aduanero les permiten efectivamente ese modelo de trabajo como tal. Cada una de las bodegas tiene esas características especiales y contrata generalmente unos expertos en despacho aduanero para que estén pendientes de la carga, para que estén pendientes del proceso de trabajo como tal. Vámonos entonces al segundo juego de diapositivas para ir avanzando un poquitico, ¿sí? Y además voy a dejar de presentar aquí, ¿sí? Para poder subir el otro. Ustedes me permiten, por favor, un segundito. Yo subo el, el segundo juego de diapositivas. Ok, ahí viene. Vamos a subirlo. Me van a decir si lo están viendo, por favor. ¿Sí lo ven? Parece que no lo están viendo. ¿Sí o sí? No me han dicho nada. Bueno, vamos a preguntar nuevamente si lo están viendo. Ah, perfecto. Gracias, Cristina. Gracias, Lidia. Ok, Nick. ¿A qué se llama pago? Listo. Ok, muy bien. Tónica, perfecto, listo. Ya vamos a aclarar algunas preguntas, ¿sí? Vamos a avanzar en un pedacito que tenemos para ello, ¿sí? Lo vamos a dejar para algunos procesos que tenemos de trabajo. Nuestra diapositiva, nuestro juego de diapositiva número 2. Recuerde que tenemos 3 juegos, ¿sí? A los cuales les vamos a sacar mucho provecho como tal. Tenemos unos ejercicios prácticos y además tenemos una sesión de aclaración de dudas y demás que nos ayuda muchísimo para poder mejorar nuestro conocimiento en el despacho aduanero. Además, en nuestra clase hacemos una retrospectiva los primeros 5 o 10 minuticos y avanzamos directamente con nuestro juego completo de diapositivas.
El auxiliar de despacho aduanero, para poder ejercitar su trabajo, normalmente tiene unos documentos que son aplicables al comercio exterior y a la gestión aduanera. Me explico. Normalmente, dentro de esos procesos de documentación, el auxiliar de despacho aduanero los utiliza, los usa, los procesa. Además, en otras palabras, los maneja. Tiene una manipulación directa de la documentación como auxiliar de despacho aduanero. Entonces, para eso tenemos en cuenta lo siguiente, por favor. Vamos a abrir esta pequeña ventana que tenemos por aquí, ¿cierto? Que nos dice más cosas. ¿Cuáles son los documentos aplicables al comercio exterior a la gestión aduanera? Bueno, son varios. Aquí están separados por cuatro grandes rubros. Existen documentos enviados por el exportador, que son normalmente la factura comercial, la lista de empaque, las fichas técnicas y el certificado de origen. Vamos a suponer, damas y caballeros, de que somos importadores. Entonces, el exportador que se encuentra en este momento en la China, allá, nos está enviando la mercancía acompañada de la factura comercial, la lista de empaque, las fichas técnicas y el certificado de origen. Estos cuatro documentos que son enviados por el exportador son vitales en el proceso de aduanas. Son supremamente importantes. Significa que un auxiliar de despacho aduanero tiene que ver con esta documentación. La debe conocer, la debe manejar, debes interpretarla correctamente, pero además debes saber que existe una documentación que le ayuda muchísimo para tramitar otras. Ojo, voy a volver a repetir lo que acabo de decir. Con esta documentación inicial, que son los documentos enviados por el exportador, son documentos que normalmente sirven no solamente para los procesos, sino para elaborar otro tipo de documentos adicionales. Ahora bien, si el negocio nuestro es de exportación y el proceso es para vender en el exterior, la empresa debe hacer estos documentos. Estos documentos van acompañados en las mercancías con destino al exterior, pero también estos documentos sirven para que efectivamente se puedan tramitar la salida en la inspección de aduanas de salida de las mercancías. En otras palabras, nuestro auxiliar de despacho aduanero debe conocer la documentación. El segundo gran rubro son los documentos logísticos. Esos documentos que son los documentos de transporte, la certificación de fletes, la certificación de la compañía de seguros y la certificación de embalajes. Son los que se conocen con el nombre de los documentos logísticos, aquí con azul, y que sirven para la liquidación de los fletes o el costo del transporte. Sirven para saber exactamente cómo es la cobertura del seguro y finalmente cómo es el criterio de empaques con una certificación aclarada para poder que se cumpla con las condiciones ambientales de los empaques y los productos con destino al exterior. Es decir, que efectivamente dentro de ese nivel de embalaje automáticamente haya un concepto de conocimiento de los documentos. Un auxiliar de despacho aduanero maneja esta documentación y en algunos casos ahora, en la siguiente clase, vamos a mirar algunos de los documentos que deben cumplir bajo unas condiciones específicas y para qué su uso, especialmente para que un auxiliar los maneje correctamente. El tercer gran rubro de documentos está el documentos aduaneros, propiamente dichos. Aquí están con naranja. Y yo les decía de que estos documentos se elaboran con base en los documentos anteriores. En otras palabras, todos son de conocimiento de un auxiliar de despacho aduanero, como la declaración de importación, la declaración andina de valor, la declaración de exportación y el mandato aduanero. Cuatro documentos también que vamos a generar un conocimiento sobre ellos individualmente, pero que nos dice esta posición naranja.
los documentos aduaneros. Si usted es el jefe de una empresa donde va a contratar a un auxiliar de despacho aduanero, usted dentro de la entrevista seguramente y en el examen que le va a hacer desde el punto de vista para poderlo enganchar, seguramente le va a presentar unos documentos de estos y le va a preguntar si los conoce y que les hable de ellos, que le explique para qué sirven, cuál es el uso. Debe usted conocerlos porque usted va a estar permanentemente manejando esa documentación por cada uno de los importadores y cada una de las importaciones o exportaciones que haga una empresa como tal. Y finalmente los documentos bancarios, que son los mensajes SWIFT, las cartas de crédito. ¿Sí? ¿Sí? Por aquí tenemos otro, pero se me escapó. ¿Sí? Y las declaraciones cambiarias como tal. Esas declaraciones cambiarias y estos documentos, mensajes SWIFT, cartas de crédito o los otros sistemas de pago son importantes porque se deben cumplir con algo que se denomina el estatuto cambiario. Voy a aclarar ese elemento de trabajo, son las 10:02, nos ayuda muchísimo a poder, para casi ir culminando el proceso, ¿sí? Pero los vamos a aclarar en este instante. El estatuto aduanero muchas veces, damas y caballeros, trae consigo un mensaje también desde el punto de vista cambiario. En otras palabras, tiene que ver con el desarrollo del manejo de las divisas o de los dólares o, por supuesto, de todo lo que tenga que ver con el sistema de pago por importación o por exportación de mercancías. Me explico. Si las mercancías se deben pagar al exterior y la mercancía cuesta $50,000, pues hay que girar $50,000. Y entonces para eso hay unas declaraciones de cambios. Hay un sistema de pago. Hay una orden de giro al exterior. Y para eso hay que cumplir una norma desde el punto de vista aduanero que la conoce un auxiliar de despacho aduanero. Estos 4 elementos claves que aparecen aquí, que son los documentos, sí, están descritos aquí y tienen que ver con el proceso de un auxiliar de despacho aduanero. Muchos de estos documentos se manejan desde el punto de vista virtual. Ustedes lo ven aquí, a la izquierda, en la parte baja. ¿Sí? En un minutico vamos a darle una extensión como para llamar la atención simplemente de todos nuestros televidentes en este momento, ¿sí? Que observan que efectivamente, desde el punto de vista virtual, hay un documento que es una declaración de importación, que es un formato 500, que normalmente está tramitando, se está haciendo a través de un modelo virtual que recibe una clave y que le permite agilizar los procesos. Pero ojo, ese documento se tiene que imprimir, es un documento y que una vez esté firmado y declarado automáticamente, entonces sirve como evidencia desde el punto de vista directo, ¿sí? En original para las mercancías guardadas en los archivos de la aduana y también para los demás ejercicios que se hacen en los procesos aduaneros como tal. Procesos que seguramente vamos a ver cuando llegue la época de nuestras siguientes clases. Vamos a darle aquí nuevamente en la ubicación, ¿sí? Porque ustedes ya se han dado cuenta de que estamos precisamente adecuados. Son las 10:05, veamos qué más tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué nos dice? Araceli, muy bien. Ahora, las fichas técnicas, Alexia, muy bien. Las fichas técnicas son unos documentos que normalmente resaltan las características de un producto. Entonces vamos a suponer, si usted está leyendo está importando amortiguadores, y son amortiguadores para un vehículo XYZ. Ese vehículo, ese amortiguador debe venir no solamente con la factura, con la lista de empaque, como lo planteamos en la diapositiva anterior, sino que viene también con un catálogo, ¿sí? Un catálogo que normalmente tiene la ficha técnica que le dice la exactitud y las características
precisas del producto que está importando. Ese catálogo le ayuda muchísimo al inspector para poder ubicar en el arancel el valor a pagar de los tributos aduaneros. Pero además, damas y caballeros, esas fichas técnicas le dan la claridad realmente a lo que es el producto que sea compatible con lo que se necesita para algo. No es solamente para las grandes empresas que producen grandes mercancías y que tienen unos motores y que necesitan un repuesto para ese motor, porque es probable que efectivamente así sea. Pero la mayoría de las mercancías deben venir acompañadas de un catálogo que refuerce las características del producto que normalmente se está importando. Y si usted es una empresa exportadora, cuando usted vende mercancía en el exterior, hágalas acompañar también de unas fichas técnicas. Le da una mayor claridad a la aduana de salida, a la aduana de llegada y al importador en el exterior. Usted vende mucho más y mejor sus mercancías en el exterior acompañadas de una ficha técnica y de un catálogo como tal. El documento 500, dice Nicole, sí. Ahora aclaramos las otras preguntas, sí. Es un documento que normalmente se maneja en Colombia, pero en el exterior se llama declaración de importación. El formato varía de número. Puede que no tenga número en un país, por ejemplo, como Venezuela, pero se llama declaración de importación. En Colombia también se llama declaración de importación, formato 500. En el tema de Víctor Hugo, de que también allí entra el tema de almacén e inventario, sí, señor, claro. Las fichas técnicas y ¿cómo se llama? Y los catálogos sirven muchísimo para poder, inclusive, diferenciar un producto del otro, precisamente para ubicarlo. El catálogo nos dice si el producto es delicado uno frente a otro o si de pronto es carga peligrosa frente a otra. Entonces requiere una ubicación diferente en las bodegas o en el sitio de almacenamiento como tal. Declaración de importación, se llama en Perú, como tal. Así es. Son las 10:08, damas y caballeros. ¿Sí? Yo quiero dejar de compartir pantalla en este momento. ¿Sí? Ya está. Abrir aquí eh, la cámara. ¿Sí? La tengo ya. Ustedes aquí me logran aquí observar. ¿Sí? Saludarlos a ustedes rápidamente en estos últimos minuticos de clase. Hoy son las 10:08, ¿sí? En este momento. ¿Sí? Dejarlos desde ya en este momento con Paula, ¿sí? De nuestra institución. Ella les va a hablar sobre nuestro tema relacionado con la continuidad y especialmente con el tiempo, el speech que tienen para la fecha ¿cómo se llama? De su certificación.